Bienvenidos, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con un hombre de teatro, fundamentalmente, a pesar de que él es de profesión antropólogo y magíster en educación, pero conocido fundamentalmente en nuestra ciudad por el Teatro Universitario Expresión, Iván Vera Pinto. Iván, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Reinaldo, por invitarme y poder conversar acerca de algo que me apasiona, que es el teatro y en general la cultura. Hiciste tú un planteamiento hace algunos días que se lo enviaste a algunos amigos, ¿cierto? Y gente vinculada al mundo de la cultura. Y llamó mucho la atención porque es una visión bastante crítica, digamos, de lo que pasa con la cultura, no solo en nuestra ciudad, sino que en el país. ¿Y a qué obedeció, digamos, este documento? ¿Cuál era tu interés, digamos? Vamos a ir desmenuzándolo un poquito, digamos, en el transcurso de la conversación, pero un poco, ¿cuál fue tu motivación para hacer esto? Bueno, la verdad que yo vengo investigando sobre el tema de la cultura a nivel, digamos, universal y a nivel nacional y local desde hace mucho tiempo. Por un lado, por mi formación antropológica, por mis trabajos educacionales y también por la producción que yo desarrollo en teatro y en literatura dramática. Por lo tanto, digamos, hay un sustento ahí profesional primero. Y estos estudios, estas investigaciones que he ido realizando, lo he ido plasmando en documentos de trabajo. Porque mucho se puede hablar de cultura y de arte en específico, pero la verdad es que lo que tiene peso, lo que vale desde el punto de vista de la academia, son los documentos que tú logras sintetizar las ideas fundamentales. Y la motivación es básicamente el procurar, a través de estas contribuciones, crear una reflexión, ojalá un debate sobre el tema, puesto de que de un tiempo a esta parte, con los dos conglomerados políticos que hemos tenido, que en el fondo para mí es lo mismo, desde el punto de vista político, se ha institucionalizado un enfoque cultural que se supone que corresponde a la demanda de la ciudadanía nacional y regional. Y a partir de ello se han ido aplicando una serie de políticas, acciones que también no se han discutido mayormente, aunque existen críticas y estudios al respecto, pero mayormente, digamos, la comunidad la acepta, la hace suya y trata de jugar dentro de ese esquema. Oye, partamos por una definición básica, digamos, ¿cierto? La importancia que tiene la cultura para una persona, para el individuo, para la formación, ¿cierto? Desde el niño que está en el pre-kinder, en el kinder, en fin, y a través del desarrollo, digamos, en la vida, siempre ha sido en nuestro país bastante, digamos, menor, ¿cierto? Un ramo por ahí de artes plásticas en nuestros tiempos, no sé cómo se llamará ahora, ¿cierto? Una que otra cosa por ahí también en enseñanza media, pero eso es todo en lo que uno, digamos, alcanza a tener conocimiento de cultura. Hay muchos talentos que potencialmente pudieron haberse desarrollado y que nunca nadie supo que los tenía porque no tuvo nunca la oportunidad, ¿cierto?, de desarrollarlo. Pero a la vez, después cuando adulto ya esto pasa a ser casi un suntuario, absolutamente, ¿cierto? Correcto. La gente va al estadio, ¿cierto?, como gran distracción a lo mejor los fines de semana, de vez en cuando, a lo mejor algunos por ahí, al teatro una vez al año, al cine un par de veces al año, dependiendo del poder adquisitivo que tiene cada persona. Correcto. Pero eso es todo lo que uno tiene de cultura, digamos, en su vida. Exactamente. Bueno, la verdad que yo parto estos documentos señalando que uno de los conceptos básicos es considerar a la cultura como un eje motor del desarrollo social y económico de una sociedad. Pero defino la cultura no en los términos solamente de las bellas artes, sino como toda la producción material e inmaterial generada por el trabajo social del hombre y que responde a un contexto histórico social determinado. Porque no podemos hablar de la cultura en abstracto, tenemos que ubicarla en un tiempo y un espacio. Partiendo de esa definición, señalo justamente que en la medida que el Estado hace suyo esta variable cultural y la incorpora dentro de las políticas generales, puede lograr que el desarrollo de la ciudadanía sea de manera integral.
es decir, no solamente en términos cuantitativos, en términos de empleo, en términos de mejores calidades de vida material, sino que también en el aspecto espiritual, en el aspecto de oportunidad de trabajo, en el aspecto de visiones de vida, etcétera, etcétera. Tú dices la cultura como palanca de desarrollo social. Como palanca de desarrollo social. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen los teóricos y lo dicen las experiencias y los documentos de convenciones internacionales que se han hecho al respecto. Sí. Pero cuando nosotros como país nos medimos, Iván, siempre nos medimos por el per cápita, por la cantidad de lucas que tiene disponible la familia, digamos, en el año. Exactamente. Nadie mide, digamos, por la cantidad de acceso que ha tenido desarrollo cultural. Exactamente, ni tampoco por el grado de felicidad que siente en la sociedad en que vive. Lamentablemente, digamos, tenemos un análisis solamente cuantitativo. Lo que nos interesa a nosotros son los guarismos y ver qué cantidad de mercancía tenemos a nuestro haber. Pero hay otra alternativa, y esta otra alternativa plantea de que si la persona se puede desarrollar en todas sus dimensiones, si la persona tiene acceso a la cultura en general, si la persona tiene acceso a la educación y a los bienes intangibles, es una persona que va a tener una visión holística de la realidad y por lo tanto en sus diferentes áreas profesionales va a poder atacar, comprender y además solucionar los problemas atingentes a su área. Esto se ha aplicado en países desarrollados y también en países en vías de desarrollo. Hablo de México, ¿no es cierto? Hablo de la experiencia de Cuba, hablo de la experiencia de Colombia, donde también se están gestando programas de intervenciones culturales. Y en Europa, donde se han visto territorios que han sido justamente críticos desde el punto de vista social y económico, como la intervención del Estado a través de la cultura puede frenar algunos males sociales, puede cambiar, reinvertir la situación justamente crítica en lo social y económico que existen en esos territorios. En la medida en que el Estado asume como un instrumento la cultura para permitir este desarrollo e incluso a través de ella gestar posibilidades de trabajo en las mismas zonas, es posible entonces permitir un desarrollo integral. Lamentablemente en nuestro país siempre la cultura se ha considerado como un tema independiente, aparte, ¿no es cierto? Y no dentro de las políticas de desarrollo, por ejemplo, nacionales y regionales. Por lo tanto, las políticas como que están en forma paralela y pareciera de que fueran absolutamente diferentes a las políticas de desarrollo del país o de la región. Ese es un tema, esa es una cuestión que en el enfoque que yo planteo cambia el paradigma. ¿Y quiénes son los encargados de cambiar esto? Son, me imagino, obviamente los políticos. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que actualmente todavía no se ha internalizado y no se ha incorporado justamente este concepto. Recién se ha generado una institucionalidad, hablo de 2 periodos atrás nada más, de gobierno, y donde se han establecido algunas bases y algunos lineamientos y algunas políticas generales. Pero aún existe esta relación de estas políticas con sustentarla en la realidad misma. Es por ello que yo digo, más adelante en los documentos, de que no basta con tener fondos concursables, porque los fondos concursables lo único que hacen es darle un subsidio, y mezquino, a los hacedores, en este caso, digamos, a los artistas, gestores culturales, que no logran tener programas permanentes sistemáticos en el tiempo. Por lo tanto, no hay resultados a largo plazo ni impactos sociales. Solamente trabajamos en base a actividades. Y lo que planteo como otra realidad es que el Estado subvencione a aquellas actividades, a aquellos centros, institutos, escuelas que tengan una actividad permanente, regular, sistemática, graduada y que además se haya sustentado en un tiempo determinado, es decir, que haga un trabajo significativo para la comunidad. Tú hablas de una palabra que es casi, digamos, es de mal gusto hablar de subvenciones, ¿no? Claro, es que resulta que la subvención es importantísima para tener el soporte para poder mantener una actividad que tenga largo alcance. Lo que pasa es que nosotros somos muy cortoplacistas. Todos los programas y todos los proyectos que se presentan tienen que estar dentro de los años que dura un core o dentro de los años que dura un mandato presidencial. Y así no podemos lograr realizar grandes cosas. Son procesos. Para provocar los cambios culturales tienen que realizarse procesos largos, procesos que sean evaluados, medidos y que ojalá tengan un seguimiento.
Y en eso es lo que tienen que remover un poco el ambiente. Primero en los nuestro políticos, país. primero las autoridades, pero no basta con cambiar las autoridades, sino que tienen que tener estructuras mentales diferentes las autoridades, ¿no? No basta con cambiar acá de izquierda a derecha, no. Hay mentalidades que hay que cambiarlas, transformarlas. Y en este sentido se ha caído, yo creo, en una suerte de paternalismo, ¿no? Que es muy fácil, digamos, entregar justamente un fondo para que concursen los artistas y se dice que es la manera más transparente de lograr que, digamos, la gente intervenga y logre los fondos. Pero no es así, no es así. Se habla de una democracia también en la cultura, pero partamos por entender qué entiende, por ejemplo, este gobierno por democracia y qué entendemos nosotros, los otros, ¿no es cierto?, los ciudadanos, por democracia. Porque, si bien es cierto, se dice, hay participación en estas políticas fueron consensuadas. ¿Quién las consensuó? Especialistas, se nombraron representantes de la cultura regional. ¿Quiénes son los representantes? ¿Cuáles fueron los mecanismos para elegir esos representantes? No, se juntó una comunidad. ¿Qué comunidad? ¿Cuántos son esa comunidad? Si nosotros vemos aquí que la comunidad artística, por decir, no es más de 300, 500 personas, ponle 1000 personas, no representa ni el 1% de la población local. Tiene eso representatividad. Están los partidos políticos participando, están las organizaciones de base, están los sindicatos, están las juntas de vecinos. ¿Cómo ese señor va a ser representante mío si jamás me han consultado a mí? Eso no es democracia. Eso es designación. Se nombran los asesores culturales, que el director regional dice, este señor, porque escribe bien, ganó un concurso de cuentos, puede asesorarme a mí. O sea, volvemos al paternalismo, volvemos incluso a grupos de élite que deciden qué es lo que se debe hacer a nivel regional. Eso es lo que pretendo yo, a través de esta propuesta, cambiar la mirada. Bueno, Iván, vamos a hacer un breve alto, porque el programa está muy interesante, pero tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con Iván Vera Pinto, ¿cierto?, quien es antropólogo, magíster en educación y sobre todo conocido en nuestra ciudad como un hombre de teatro. Vamos a la pausa aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes. Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con Iván Vera Pinto, ¿cierto?, quien es antropólogo, magíster en educación y sobre todo un hombre vinculado al teatro. Estamos conversando sobre cómo está la cultura, la visión que tiene Iván Vera Pinto respecto a la cultura. Ya no tenemos claro, digamos, que estamos mal, Sí, ¿ah? sí. Pero también ha habido, algunos dicen avances, ¿cierto? Hay un Ministerio de la Cultura, hay un ministro que no era, que era y que no era, y que al final, bueno, resultó que sí era ministro, ¿cierto?, para los efectos de que él quería ser candidato al Senado. Pero todavía el ministerio no está creado, digamos, ¿cierto? Hay fondos concursables, decías tú, hay recursos que se entregan a través del Consejo de la Cultura, hay algunas cositas que hemos visto, y están los grandes eventos que auspician las empresas privadas. ¿Eso es parte, digamos, de algo que mejora un poco este panorama un poco negro que tú nos comentabas, o piensas que son remedios que no llegan al fondo del asunto? A ver, si nosotros contabilizamos la cantidad de actividades, podríamos llegar justamente a una conclusión de que hay avance, ¿no? La señora Díaz me manda una carta por el diario, me dice todas las actividades que hace el Consejo de la Cultura. Pero, Laura Díaz, dices tú. Sí, doña Laura Díaz. Ya. Entonces, resulta de que, claro, si uno va a revisar la cuenta de 4 años de un encargado de cultura, es evidente que pueden haber muchas actividades, porque además hay fondos públicos ahí destinados para ello. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es saber, primero, si los concursos tienen, primero, la transparencia para poder realizarse de una manera objetiva y científica la selección de las personas que salen. Segundo, ¿qué pasa con las personas que no son ganadoras?
hay una retroalimentación. Tercero, ¿qué pasa con los proyectos ganadores? Hay un seguimiento de los resultados, del impacto que ellos provocan. Cuarto, ¿hay una continuidad de los proyectos que se realizan o son eventos que están totalmente desvinculados uno de otro? Cuarto, saber el impacto que estos eventos que se traen a nivel nacional tienen en la comunidad. Yo estoy de acuerdo que se traiga, por ejemplo, a un tenor, ¿no es cierto? No pongo en duda el talento del tenor ni del Teatro Nacional, pero mido el impacto que este provoca en la comunidad. ¿Cuántas personas? Me dicen, asistieron 1.200 personas. Bien, 1.200 personas. ¿Cuántos habitantes tenemos en Iquique? 300.000. O sea, ¿y qué pasa con la Junta de Vecinos? ¿Qué pasa con los sectores que están divorciados socialmente, que no van a la calle Baquedano, que no van a las casitas bonitas? ¿No? ¿Qué pasa? No, si llevamos también para allá. Pero no en la tele. ¿Ah? Claro, está la tele, claro, lo puedes ver por Iquique Televisión. Sí. La verdad que eso no basta. Hay que evaluar, medir, seguimiento. Pero por otro lado, es necesario que las actividades y todo el programa que se haga esté bajo un paraguas que yo llamo un plan estratégico cultural, regional, que significa ahí una coordinación de fuerzas entre las instituciones, pero no solamente las instituciones, sino la gente común y corriente, el ciudadano común y corriente, que es aquí pisoteado todos los días, porque intervienen en la calle, el casco antiguo de la ciudad, echan abajo casona, patrimonio, y los iquiqueños nos hemos acostumbrado a la pasividad. Llega un señor que vio una cosa allá maravillosa para él en Miami y dice, quiero que Iquique sea como Miami, y voy a echar abajo todo esto. O sea, sin ninguna consulta. No hay ninguna consulta a la ciudadanía. Consulta ciudadana. Ninguna participación. Eso yo llamo que debe existir. Democracia en la cultura. Y seguidamente una democratización cultural. Llamo democratización cultural a que exista una popularización de todas estas actividades en todos los niveles y sectores de la comunidad. Pero no solamente que vaya el Teatro Nacional, la orquesta, qué sé yo, de Carabineros se va a presentar en Pozo Almonte y ya estamos haciendo extensión. No basta eso. Hay que crear en los mismos lugares donde el hombre vive y trabaja centros que puedan reproducir su propia cultura, que puedan reflejar sus propios sueños e ideales. Y no basta con tener un centro cultural. Ya hemos creado un centro cultural. No, todos los lugares, la Junta de Vecinos, recuperar los antiguos espacios de sociabilidad que existían en Iquique. Y mire, eso lo sabe. Comienzo del siglo XX, déjame terminar. Comienzo del siglo XX, acá en Iquique había más espacios culturales que lo que hay ahora. Sí. Todos los gremios, todos los trabajadores tenían en sus mutuales, en sus sindicatos, en las, qué sé yo, las mancomunales, tenían las salas, sí. Y los colegios todos tenían sus salas. Hoy día no hay sala en los colegios. Pero yo quería ir un poco al tema de la gente, cómo expresa su necesidad, ¿cierto?, de valga la redundancia, de expresión, ¿cierto?, de tener espacio, en fin. Cuando hay mucha gente que está, entre comillas, alienada, digamos, ¿cierto? Sí. Tiene la televisión, tiene las telenovelas, tiene el fútbol, y para de contar, o sea, tampoco no he visto, por lo menos yo, que la comunidad organizada, ¿cierto?, esté diciendo y esté reclamando y esté poniendo estos puntos sobre la IE. Si no hay alguien que de alguna manera le haga ver que esa es una situación que es perfectamente posible, es difícil que se... Pero claro que es difícil, por eso que es una decisión política, una decisión del Estado. Si yo quiero apostar por elevar el nivel cultural de una región, tengo que apostar por ello. Iquique, si lo vemos los fines de semana y recorremos justamente los barrios, tanto centrales como periféricos, abundan los pubs, las cantinas, las UAT, los restaurantes. Mucho carrete. Mucho carrete, ¿no es cierto? La gente viene por el carrete de Iquique, sí. Pero no tengo otras alternativas, el turista no tiene otra alternativa. Pero eso no es solamente un problema de la comunidad, sino que no hay tampoco una apuesta por programas permanentes. Yo no digo eventos, insisto, y por instalar también institutos, escuelas
que vayan formando masa crítica y perfeccionando a la gente que está trabajando. No basta con traer un maestro, por más relevante que sea a nivel mundial, para darle una charla o un cursillo, y que repita lo mismo que le dijo el otro maestro que ya vino ya. Acá hay que instalar institutos. Bueno, por hay ejemplo, un cambio de paradigma y de misión, dice. Exacto, un centro, si vamos a prevalecer la artesanía, un centro artesanal donde haya formación, donde se traigan maestros nacionales e internacionales y donde la gente no estudie un cursito de 4 clases, haga una carrera. Usted está trabajando en literatura dramática, ¿no es cierto? Usted se cree dramaturgo. Bueno, ¿sabe qué? Va a ir a estudiar 2 años y va a tener un asesor que le va a revisar todas sus obras y le va a exigir mayor calidad. ¿Qué rol le cabe a la universidad en eso, Iván Verapinto, a propósito de lo que tú estás señalando? Bastante rol. Lo que pasa es que la universidad no lo puede hacer, no tiene recursos, no tiene... Bueno, yo no hablo por la universidad porque yo soy solamente un funcionario de ella que hago digamos, un área nada más. No tiene un cargo directivo ahí. No tengo cargo directivo, pero yo también cuestiono la universidad en general. Las universidades regionales tienen justamente esa obligación. Y la verdad que la siento ausente. No basta con apoyar unos grupos artísticos que funcionan ahí como adornos de la institución, ¿no? No, hay que crear escuelas. Y las universidades tienen que crear academias. Y tiene que haber diplomados en esto, tiene que haber magíster en esto, y tiene que haber congresos internacionales donde vengan especialistas y donde esta masa crítica vaya creciendo. Pero a lo mejor el problema, ¿cierto? Y te lo planteo así derechamente, es que generar estos espacios, ¿cierto? Generar esta masa crítica a lo mejor es contraproducente para este sistema, porque si formamos mucha gente, ¿cierto?, que empiece a criticar lo que está pasando desde el punto de vista macropolítico, nos vamos a encontrar con mucha gente en las calles protestando por distintas cosas. Por supuesto. Entonces mejor no hagamos nada. No, es que exactamente, es un tema político. Por eso yo digo, cuando hablo de esta cosa, no es un tema administrativo como quieren los burócratas llevarlo. No, si esto es cosa de saber presentar un proyecto, saber planificar esto. No es el problema cultural, es un plan de negocio. Un plan de negocio. O sea, hasta acá con los planes de negocio, ¿no? No ese es el problema. El problema es político, decisión política. Si queremos realmente que la gente piense, que la gente se dé cuenta de la realidad, vamos a crear toda esa alternativa. Por algo, Luis Emilio Recabarren, a comienzos del siglo XX, se dio cuenta de que la gente, los trabajadores, vivían la completa ignorancia y la única manera de poder sacarlo de ese estado, de la borrachera, de la prostitución y de todos los males sociales, fue educándolo y haciendo teatro para despertar conciencia. Nos quedan un par de minutos nada más, Iván. ¿Cómo ves un poco, yo sé que no es una cosa que se resuelva en 2 minutos, pero ¿cómo ves el tema en lo que viene? Hay nuevos, ¿cierto? Hay muchos candidatos para las elecciones de fin de año. Hay algunos que han hecho propuestas en el ámbito de la cultura, otros la verdad es que no los hemos escuchado. Pero pareciera que vamos a seguir como más de lo mismo nomás, ¿no? Sí, no es por ser pesimista, digamos, pero... Yo concuerdo. Ahora, bueno, hay un anuncio de la candidata Michelle Bachelet de dar un doble de duplicar los fondos para cultura. Pero, ojo, yo quiero saber si esa cantidad nueva de plata que va a llegar, si van a ser para crear nuevos puestos burocráticos, para hacer crecer todo este aparato administrativo, o va a ser justamente entregado directamente a aquellos proyectos que tengan relevancia para la comuna. Y con un cambio de óptica. Y un cambio de óptica, porque no es posible que acá no tengamos, mire, 4 años los cores. ¿Qué cosas han dejado los cores relevantes acá en Iquique? Dígame, ¿qué cosas? El ex estadio Cabancha ahí se está cayendo, que podría ser un centro cultural de maravilla. Yo lo he visto en Lima, Larcomar, ¿no es cierto? Donde hay teatro, música, se puede ir a comer comidas típicas, etc. Podría ser eso. La ex estación de ferrocarril de Sotomayor, ahí está. El teatro municipal, el ex cine de Tarapacá, ahí siguen esperando las ánimas. O sea, ¿qué han hecho estos señores? Y se van a la reelección. El municipio, la Casa de la Cultura, no me diga eso.
Es una oficina de la cultura eso. Hablemos en serio, hablemos de casa con un escenario, hablemos en serio, no me hagan ese chistecito de esa casita, ¿no es cierto?, con una salita de exposición, no. Ok, bueno, muchas gracias, Iván, planteaste todos los temas, así que, cierto, ojalá que alguien los tome, por lo menos en nuestro programa los vamos a tratar, cierto, cuando sea pertinente con nuestros invitados. Queremos agradecerte que nos haya, cierto, acompañado en esta entrevista. Conversamos hoy con Iván Verapinto, quien es antropólogo, cierto, magíster en educación y sobre todo un hombre apasionado, como ustedes lo habrán podido constatar en nuestro programa, por la cultura. Muchas gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos pero antes de despedirnos tenemos que señalarle, cierto, y agradecerle a Samurai Lounge Restaurant, cierto, que nos acoge para este espacio de entrevista. Muchas gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.